sé si será un buen momento para un buen lugar, hablando desde el aire, en el teleférico, para reflexionar sobre este viaje y hacer una declaración de amor a España, a la hispanidad, ¿verdad? Hola, aquí en Madrid en mi último día. He andado por Madrid en bicicleta, caminando, en metro, en autobús, en tren. Me faltaba algo más. Telesférico. Vamos. Corre la bola. Se puede pensar, crear, amar, hacer, encontrarse. Corre la bola. Es gratis. Saltó la matufia. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Está buenísimo. We're sorry, the number you have... No era una condena. Extractos de Defensa de la Hispanidad por Ramiro de Maeztu. Todos los hombres pueden salvarse, todos pueden perderse. Por eso son hermanos, hermanos de incertidumbre respecto a su destino, náufragos en la misma lancha, sin saber si serán recogidos y llegarán a puerto. Pero todos pueden salvarse o perderse. Por eso son hermanos y deben tratarse como hermanos. La fraternidad de los hombres no puede tener más fundamento que la conciencia de la común paternidad de Dios. El incrédulo que predica la fraternidad humana no se da cuenta del origen exclusivamente religioso de esta idea, porque si no viene de la religión, ¿de dónde la saca? Este es el fundamento de la hispanidad, pues no puede ser el origen de esta unidad la geografía, tan heterogénea desde los calores del Caribe a los fríos de la Patagonia, desde las llanuras de la sabana a las alturas de los Andes, ni la etnografía, aztecas, mayas, incas, araucanos, españoles, negros, portugueses. En menos de un siglo, los españoles, los indígenas y los africanos se hacen hermanos en Cristo, y un vasto proceso de mestizaje, sobre todo cultural, se abre desde el primer momento. Todavía, y como para resaltar la singularidad de la obra de España en América, añade que la conquista fue la ejemplar ocasión en la historia en la que una potencia conquistadora se detiene en su ímpetu para reflexionar sobre la legitimidad y justicia de lo que está haciendo. Estamos hablando del debate de Valladolid en 1552 y las disposiciones reales que se derivaron de él. Constituyen la primera ocasión en que un gran poder expansivo hace alto para resolver problemas de justicia y de conciencia que el hecho le plantea. No hay en la historia universal obra comparable a la realizada por España, porque hemos incorporado a la civilización cristiana todas las razas que estuvieron bajo nuestra influencia. Qué cosa, ¿no? La gente que vive ahí, qué privacidad tiene, le pasan los teleféricos todo el día. No sé si será un buen momento para un buen lugar, hablando desde el aire, en el teleférico, para reflexionar sobre este viaje y hacer una declaración de amor a España, a la hispanidad, en verdad. En este viaje siento que ahondé mucho más en la identidad hispana
suena un poco abstracto y quizá grandilocuente, pero no sé cómo expresarlo. Con toda la investigación que yo he hecho, todo lo que he leído, lo que he recorrido, de pronto ir por el camino de Santiago y comprender cómo se inserta eso en la historia de Hispania, iba a decirlo en latín, Hispania, sí, y de la cristiandad, que es casi lo mismo, es casi sinónimo. Miren, en mi conversión primero fue España, después la cristiandad, que venían de la mano. Yo primero tuve que desatarme de todas las falsedades que tenía sobre España, sobre nuestra historia en Argentina y en Sudamérica y Centroamérica, y entender más, para darme cuenta que me habían mentido, que me habían contado un montón de cuentos. Y mezclado en ese proceso, habían un montón de verdades que se conectaban con la iglesia o con el catolicismo, que me prendieron la lamparita para pensar que también por ese lado me habían mentido y que tenía que estudiar un poco más. Recuerden, en ese tiempo yo era, no diría agnóstico o ateo, pero era teísta y en contra de las religiones en general y sobre todo de la cristiana. Durante 20 siglos, el camino de España no tiene pérdida posible. Aprende de Roma el habla con que pueden entenderse sus tribus y la capacidad organizadora para hacerla convivir en el derecho. En la lengua del Lacio recibe el cristianismo y con el cristianismo el ideal. Luego vienen las pruebas, primero la del norte, con el orgullo arriano que proclama no necesita redentor, sino maestro. Después la del sur, donde la moral del hombre se abandona a un destino inescrutable. También los españoles pudimos dejarnos llevar por el Kismet. Seríamos ahora lo que Marruecos, a lo sumo, Argelia. Nuestro honor fue abrazarnos a la cruz y a Europa, al occidente, e identificar nuestro ser con nuestro ideal. El mismo año en que llevamos la cruz a la Alhambra, descubrimos el nuevo continente. Fue un 12 de octubre, el día en que la Virgen se apareció a Santiago en el Pilar de Zaragoza. La corriente histórica nos hacía tender la cruz al mundo nuevo. Por lo tanto, desasnarme de las fábulas que me habían contado con respecto a España, nuestra identidad, de eso se trata, no es algo del libro allá que está, no, por algo la llamamos madre patria, porque acá están nuestras raíces, de la mayoría, y si, aunque uno no tenga en la sangre la hispanidad, la tiene en la cultura si nació y se crió en Hispanoamérica. Somos hijos de España. Y hay mucha hispanofobia, y yo sé que en este momento alguno debe estar escuchando y decir, ¿y este qué dice, no? Los españoles eran unos bárbaros sedientos de oro y sangre y cometieron un montón de calamidades y eso es todo, bueno. Eso es falso, pero falso de la peor manera, porque tiene algo de verdad, hubieron abusos. Tampoco yo tengo la historia rosa para, digamos, sacarme la leyenda negra contra España, me hago una leyenda rosa. No, tengo un gran amor, pero también sé que hubieron abusos, hubieron cosas que
nos perjudicaron y podríamos hablar de eso. Pero ahora estoy hablando de todo aquello que me enseñaron que era una mentira y que no me permitía verme en el espejo mi propia identidad. Y no nos permite a los hispanos que se comen esa mentira poder verse y estar tranquilos porque son hispanofóbicos, como si fueran judíos antisemitas. Porque todo lo que tenga que ver con España ya lo denigran, y no porque ellos masacraron y qué sé yo, y no sé, por ahí se creen una cosa que no es, se cuentan una cosa que no es, cualquier cosa menos de España, menos españoles o tener algo de la herencia española. De la posibilidad de salvación se deduce la de progreso y perfeccionamiento. Decir en lo teológico que todos los hombres pueden salvarse es afirmar en lo ético que deben mejorar y en lo político que pueden progresar. Es ya comprometerse a no estorbar el mejoramiento de sus condiciones de vida y aún a favorecerlo en todo lo posible. ¿Hay ideal superior a este? Jamás pretendimos los españoles vincular la divinidad a nuestros intereses nacionales. Nunca dijimos, como Juana de Arco, los que hacen la guerra al santo reino de Francia, hacen la guerra al rey Jesús. Aunque estamos ciertos de haber peleado en nuestros buenos tiempos las batallas de Dios. Nunca creímos, como los ingleses y norteamericanos, que la providencia nos había predestinado para ser mejores que los demás pueblos. Orgullosos de nuestro credo, fuimos siempre humildes respecto de nosotros mismos. No tan humildes, sin embargo, como esa desventurada Rusia de la Revolución, esto está escrito en 1936 por ahí, que proclama el carácter ilusorio de todos los valores del espíritu y cifra su ideal en reducir el género humano a una economía puramente animal. El ideal hispánico está en pie. Lejos de ser agua pasada, no se superará mientras quede en el mundo un solo hombre que se sepa imperfecto. Y por mucho que se haga para olvidarlo y enterrarlo, mientras lleven nombres españoles la mitad de las tierras del planeta, la idea nuestra seguirá saltando de los libros de la mística y ascética a las páginas de la historia universal. Entonces, decía, metiéndome en el camino de Santiago, vi cómo se fue formando. Me imaginé, iba formando esto en el 800. Bueno, ya empiezan todas las peregrinaciones, todas las rutas, los caminos que van haciendo venas dentro del territorio y van llenando de caridad la tierra esta, porque obliga a la hospitalidad hacia el peregrino, obliga a estar abierto hacia el otro, obliga a ayudar, a curar, sanar, a crear hospitales, a crear casas de socorro en el camino. Obliga a pensar la cristiandad mucho más profundamente, mucho más de cerca, porque España tiene aquí a un santo, tiene a un apóstol, y comprendí también la influencia que tiene el apóstol Santiago, y por qué tantas ciudades se llaman Santiago, y toda la influencia de ese apóstol que es patrono de la hispanidad. Bueno, esa es nuestra hispanidad, que viene desde muy lejos. ¿Qué ácido corroyó las virtudes antiguas? En el cambio de ideales había ya un abandono del espíritu a la sensibilidad y a la naturaleza, pero lo más grave era la extranjerización, la voluntad de ser lo que no éramos, porque querer ser otros es ya querer no ser, lo que explica, en medio de los anhelos económicos, el íntimo abandono moral que se expresa en ese nihilismo de tangos rijosos y resignación animal que es ahora la música popular española.
tantos problemas para querer, si tal vez sea porque siendo católica es universalista, mira al ser humano, entonces quiere más a la humanidad o al ser humano, piensa más así que en España o un nacionalismo. Decía Antonio Machado en una carta que tal vez el español esté más dispuesto a tomar las armas, dar la vida por Dios o por el diablo incluso, pero no por España. Bueno, tenemos que cambiar eso, tenemos que empezar a verlo, y hay que empezar a verlo en nuestras raíces, las tradiciones, de dónde venimos, y quiénes somos en este mundo. Claro, somos más que una nacionalidad o una cultura, sí, pero bueno, se empieza por ahí, se tiene que saber el origen. Y yo la amo a España, amo la hispanidad, no es que solo España, no a Argentina, no a Perú, no a Chile, la hispanidad toda, la he visto, he estudiado un poco más la historia y he visto qué hermosura que fue y que es, porque aunque nos hemos desmembrado y nos ha ido bastante mal, sobre todo en América, por esa desunión, aún así no nos bajan, y aún así seguimos hablando el mismo idioma y somos hermanos donde nos encontremos. En cualquier país hispanoparlante al que vayas, no te vas a sentir extranjero. Vas a estar con alguien como de la familia, como de tu misma familia. Es una maravilla todo esto. Hemos llegado, creo que acá tengo que cerrar una cuestión instrumental. Espero que les haya gustado esta charla, les mando un saludo, me bajo del teleférico y de la filosofada teleférica. Está al alcance de la mano. Está buenísimo. Siempre. Siempre. Corre la bola. Se puede ser uno sin tener que pedir permiso.